Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo, y si eres nuevo, bienvenido seas. Espero que te guste lo que ves y te quedes por aquí mucho tiempo. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo si son tan fanáticos de las series turcas románticas como yo. Porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a un buen drama, giros inesperados y por supuesto, un romance de esos que te dejan suspirando? Prepárense porque hoy vamos a hablar de las 15 series turcas románticas que, en mi opinión, van a arrasar en 2025. He estado investigando, viendo avances, leyendo reseñas y, créanme, la lista está llena de joyas que no se pueden perder. Vamos a tener un poco de todo, desde historias con toques de comedia hasta dramas intensos que te harán llorar a mares. Antes de empezar con el conteo, quiero recordarles que este es mi top 15 personal, basado en lo que he visto y en las tendencias que están marcando el mundo de las series turcas. Por supuesto que sus opiniones son súper importantes. Así que después de ver el vídeo, déjenme en los comentarios cuáles son sus series turcas románticas favoritas y cuáles creen que serán las más exitosas del próximo año. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus gustos. Y ya que estamos hablando de eso, si te gusta el contenido sobre series turcas, dramas, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y seas el primero en enterarte de todas las novedades. Me ayudas muchísimo a seguir creando contenido que te guste. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con el conteo de las 15 series turcas románticas que te enamorarán en 2025. En el puesto número 15 tenemos una serie que promete ser una bocanada de aire fresco, una comedia romántica ligera y divertida perfecta para esos días en los que solo quieres relajarte y reírte un poco. Aún no tiene un título definitivo, pero provisionalmente se le conoce como Un amor inesperado. La historia gira en torno a dos personas completamente diferentes que por circunstancias de la vida, terminan viviendo juntas. Él es un arquitecto exitoso pero un poco gruñón y antisocial, ella, una artista bohemia y despreocupada. Ya se imaginarán el choque de personalidades y las situaciones cómicas que se van a generar. Lo que me encanta de esta serie es que, aunque es una comedia, también aborda temas como la aceptación, la superación personal y la importancia de encontrar el equilibrio en la vida. Además, los protagonistas tienen una química increíble, lo que hace que la serie sea aún más entretenida. Subiendo en el puesto número 14, nos encontramos con una serie que combina el romance con el suspense y el misterio. Se titula Secretos del pasado. La trama se centra en una joven abogada que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia para investigar la muerte de su padre, un reconocido empresario local. En medio de su investigación, se reencuentra con su amor de la infancia, un policía honesto y comprometido que también está investigando el caso. Juntos tendrán que desentrañar una red de secretos y mentiras que involucra a las personas más poderosas del pueblo. Esta serie me llama mucho la atención porque tiene una trama muy bien construida, con giros inesperados y personajes complejos. Además, el romance entre los protagonistas le añade un toque de emoción y drama a la historia. En el puesto número 13 tenemos una serie que se aleja un poco de los clichés y nos presenta una historia de amor diferente y conmovedora. Se llama El silencio de las olas. La serie cuenta la historia de un joven pescador que vive en un pequeño pueblo costero y una joven pianista que llega al pueblo para encontrar inspiración. Ambos son personas solitarias y con heridas emocionales profundas. A pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro y empiezan a construir una relación basada en el respeto, la comprensión y el apoyo mutuo. Lo que me gusta de esta serie es que se centra en la conexión emocional entre los personajes y en cómo el amor puede ser una fuerza curativa. Además, la fotografía es preciosa con paisajes impresionantes que te transportan a la costa turca. Avanzando al puesto número 12, les presento una serie que estoy segura de que les encantará a los amantes de los dramas históricos. Se titula La sultana olvidada. La serie nos traslada al Imperio Otomano y cuenta la historia de una joven esclava que se convierte en la favorita del sultán. A pesar de su origen humilde, la joven es inteligente, ambiciosa y tiene una gran visión para el futuro del imperio. Su relación con el sultán es intensa y apasionada, pero también está llena de intrigas, conspiraciones y rivalidades. Esta serie promete ser un festín visual, con vestuarios espectaculares, escenarios impresionantes y una trama llena de drama y romance. En el puesto número 11 tenemos un
A serie que combina el romance con la acción y la aventura. Se llama El guardián de la rosa. La historia gira en torno a una joven florista que, sin saberlo, está destinada a proteger un antiguo tesoro que tiene un gran valor histórico. Para protegerla, aparece un misterioso hombre que resulta ser un agente secreto. Juntos tendrán que enfrentarse a una organización criminal que quiere apoderarse del tesoro. Entre persecuciones, explosiones y situaciones de peligro, surgirá una atracción irresistible entre los protagonistas. Lo que me gusta de esta serie es que es muy entretenida y te mantiene al borde del asiento. Además, los protagonistas tienen mucha química y las escenas de acción están muy bien coreografiadas. Llegando al top 10, en el puesto número 10, tenemos una serie que aborda un tema muy importante y actual, la salud mental. Se titula Fragmentos del alma. La serie cuenta la historia de una joven psicóloga que trabaja en un hospital psiquiátrico. Allí conoce a un paciente que sufre de amnesia y que parece ser la clave para resolver un misterioso caso. A medida que la psicóloga intenta ayudar al paciente a recuperar sus recuerdos, se enamora de él. Sin embargo, su relación se verá amenazada por los secretos del pasado y por los propios problemas emocionales de la psicóloga. Esta serie me parece muy interesante porque aborda la salud mental de una manera sensible y realista. Además, la historia de amor entre los protagonistas es muy conmovedora y te hace reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión. En el puesto número 9, tenemos una serie que te transportará a los paisajes impresionantes de Capadocia. Se llama Bajo el cielo de Capadocia. La serie cuenta la historia de una joven arquitecta que viaja a Capadocia para diseñar un hotel boutique. Allí conoce a un guía turístico local que le muestra los secretos y la magia de la región. A medida que pasan tiempo juntos, se enamoran y empiezan a construir una relación basada en el amor por la naturaleza, la cultura y la aventura. Esta serie me parece muy atractiva porque tiene una fotografía espectacular, con paisajes impresionantes y una historia de amor muy romántica. Además, te invita a descubrir la belleza y la riqueza cultural de Capadocia. Avanzando al puesto número 8, les presento una serie que promete ser un éxito entre los jóvenes. Se titula Amor en la red. La serie cuenta la historia de dos jóvenes influencers que se conocen a través de las redes sociales. Al principio solo son amigos virtuales, pero poco a poco se van enamorando. Sin embargo, su relación se verá amenazada por los celos, las inseguridades y la presión de la fama. Esta serie me parece muy interesante porque refleja la realidad de las relaciones amorosas en la era digital. Además, los protagonistas son muy carismáticos y la historia es muy entretenida. En el puesto número 7, tenemos una serie que combina el romance con el mundo de la moda. Se llama La costurera del amor. La serie cuenta la historia de una joven diseñadora que sueña con triunfar en el mundo de la moda. Para lograrlo tendrá que enfrentarse a la competencia, las envidias y los prejuicios. En su camino, conocerá a un famoso modelo que se enamorará de ella. Juntos lucharán por hacer realidad sus sueños y construir una relación basada en el amor y el respeto. Esta serie me parece muy atractiva porque tiene un vestuario espectacular, escenarios glamorosos y una historia de amor muy inspiradora. Llegando al top 6, en el puesto número 6, tenemos una serie que te hará reír y llorar a partes iguales. Se titula El secreto de mi familia. La serie cuenta la historia de una joven que descubre que fue adoptada. Decidida a conocer a su familia biológica, se embarca en un viaje que la llevará a descubrir secretos oscuros y dolorosos. En medio de este caos, conocerá a un hombre que la ayudará a sanar sus heridas y a encontrar el amor verdadero. Esta serie me parece muy conmovedora porque aborda temas como la identidad, la familia y la superación personal. Además, la historia de amor entre los protagonistas es muy intensa y te llega al corazón. En el puesto número 5, tenemos una serie que te sumergirá en el mundo de la música. Se llama Melodía del Corazón. La serie cuenta la historia de dos jóvenes músicos que se conocen en una academia de música. Ambos son talentosos, apasionados y tienen un gran futuro por delante. A medida que compiten por el éxito, se enamoran y empiezan a crear música juntos. Sin embargo, su relación se verá amenazada por la rivalidad, la presión y los sacrificios que exige el mundo de la música. Esta serie me parece muy atractiva porque tiene una banda sonora espectacular, escenas musicales emocionantes y una historia de amor muy inspiradora. Entrando al top 5, en el puesto número 4, les presento una serie que te hará viajar en el tiempo.
Se titula El castillo de los recuerdos. La serie cuenta la historia de una joven restauradora que es contratada para restaurar un antiguo castillo. Mientras trabaja en el castillo, descubre un pasadizo secreto que la transporta al pasado. Allí conoce a un joven noble que se enamora de ella. Juntos vivirán una historia de amor imposible que desafiará las leyes del tiempo y del espacio. Esta serie me parece muy original y creativa porque combina el romance con la fantasía y la historia. Además, la ambientación es espectacular y la historia de amor es muy romántica. Y llegamos al podio. En el puesto número 3, tenemos una serie que te mantendrá en vilo desde el primer capítulo. Se titula A la sombra del engaño. La serie cuenta la historia de una joven que se casa con un hombre rico y poderoso. Al principio todo parece un cuento de hadas, pero poco a poco la joven se da cuenta de que su marido esconde un oscuro secreto. Decidida a descubrir la verdad, se embarca en una investigación que la pondrá en peligro. En medio de esta intriga, conocerá a un hombre que la ayudará a desenmascarar a su marido y a encontrar el amor verdadero. Esta serie me parece muy adictiva porque tiene una trama llena de suspense, giros inesperados y personajes complejos. Además, la historia de amor entre los protagonistas es muy intensa y te mantiene al borde del asiento. En el puesto número 2, tenemos una serie que te robará el corazón. Se titula El jardín secreto del amor. La serie cuenta la historia de una joven que hereda un jardín secreto de su abuela. Al principio, la joven no le presta mucha atención al jardín, pero poco a poco se da cuenta de que tiene un poder mágico. El jardín la conecta con su pasado, le ayuda a sanar sus heridas y le abre las puertas al amor verdadero. En el jardín, conocerá a un hombre que la amará por quien es y la ayudará a encontrar la felicidad. Esta serie me parece muy conmovedora porque tiene una historia de amor muy bonita, una ambientación mágica y un mensaje positivo sobre la importancia de la naturaleza, la familia y el amor propio. Y llegamos al puesto número 1. La serie turca romántica que, en mi opinión, va a arrasar en 2025 es Redoble de tambores. Entre dos mundos. Esta serie es una coproducción internacional que combina el romance con la ciencia ficción. La historia cuenta la historia de una joven científica que descubre un portal a otra dimensión. En esta dimensión, conoce a un hombre que es su alma gemela. Juntos tendrán que luchar contra las fuerzas del mal que quieren destruir ambos mundos. Su amor será la clave para salvar a la humanidad. Esta serie me parece muy innovadora y ambiciosa porque combina el romance con la ciencia ficción de una manera original y creativa. Además tiene efectos especiales espectaculares, una trama llena de acción y una historia de amor muy épica. Estoy segura de que va a ser un éxito mundial. Y bueno chicos, hasta aquí mi top 15 de series turcas románticas que te enamorarán en 2025. Espero que les haya gustado y que hayan tomado nota de las series que les llamaron la atención. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que cada uno tiene sus propios gustos y preferencias. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten del contenido que hago con tanto cariño. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus series turcas románticas favoritas de todos los tiempos? ¿Cuáles creen que serán las series más exitosas del próximo año? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si te gustó el vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudas muchísimo a seguir creciendo y creando contenido que te guste. Además, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.